Seguimos en Señal Global y como cada martes es un gusto y un placer recibir en este espacio al profesor universitario y periodista independiente Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ceci, muy bien, con el gusto de saludarla a usted, al equipo y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, profesor. Pues bueno, hoy viene como siempre con un tema muy interesante, pues el rechazo a una nueva constitución en Chile. Desde el 2019 vimos un estallido social en este país con diversas manifestaciones, protestas, el ejército, la policía salió a las calles. Esto derivó a un referéndum para una nueva constitución. El 80% de las personas que votaron solicitaron una nueva Carta Magna. Llega un nuevo presidente, se presenta esta propuesta, hubo votaciones este fin de semana y fue rechazada. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la rechazaron? ¿Qué fue lo que les gustó y lo que no les gustó de esta propuesta? Por favor, adelante, lo escuchamos, profesor. Muchas gracias, Ceci. Lo que no les gustó, por lo menos 6 de cada 4 rechazaron el proyecto de nueva constitución. Mi muy particular punto de vista, 6 aspectos, Ceci, y los voy a enumerar. El primero de ellos, el hecho de que se planteaba que Chile fuera un estado plurinacional e intercultural, lo cual fue interpretado por la inmensa mayoría de la población chilena, que es mestiza, como una amenaza a la unidad nacional. Esto, a pesar de que el texto de la nueva Constitución garantizaba, ofrecía mantener la unidad nacional y evitar los esfuerzos secesionistas. Otros 5 puntos que desde mi particular punto de vista hicieron que triunfara el rechazo fueron el pasar de una república democrática a una república paritaria, en donde el 50% de los cargos fuera ocupado por mujeres y el otro 50% por hombres. Desde el punto de vista de quien habla, sé si esto obedece a que hubo temor en las clases medias y en las clases altas de que se virara de plano a un concepto de gobierno como el que plantea la sociedad abierta de George Soros. Un tercer elemento tiene que ver con el ambiguo reconocimiento a las naciones y pueblos indígenas. En el texto que se sometió a consulta el domingo pasado, se habló de reconocer a 11 naciones y 11 pueblos en Chile. ¿Esto qué quiere decir? Que además de ello se les concedía autonomía política. Insisto, el texto constitucional señalaba que estarían por encima de las leyes de estos pueblos, la Constitución y los tratados internacionales, pero esto causó desconfianza. Ceci, por otro lado, la protección a la vida del que está por nacer, que está garantizado en la Constitución, garantizada en la Constitución de 1980, de cuando gobernaba Augusto Pinochet, pasó a que el nuevo texto constitucional asegurara las condiciones del embarazo, pero también de la interrupción voluntaria del embarazo, del parto y la maternidad. Es decir, se abría la puerta a una, como la figura que tenemos en México, que es la interrupción legal del embarazo. En Chile, sea como fuere, por lo menos el 50% de la población tiende a ser conservadora y tiene todavía una fe vinculada con el catolicismo. Luego, uno más tuvo que ver con las pensiones. Cuando Pinochet o el gobierno de Pinochet promulgaron la Constitución actual de Chile, la de 1980, se privilegió a las empresas particulares
para manejar los fondos de pensiones, lo que aquí en México son las AFORES. Y el Estado se lavó las manos, eso hay que decirlo. La nueva Constitución proponía lo contrario, ¿no? Que la obligatoriedad de depositar en las que en México son AFORES fuera, pero para las administradoras estatales, y se hacía a un lado a las privadas, a menos de que alguien tuviera dinero para pagar su pensión obligatoria y aparte contratar una privada. Y por último, Ceci, y con esto concluyo este muy rápido repaso de por qué ganó el rechazo sobre el acepto en Chile. Tiene que ver con la calidad, la propiedad jurídica del agua. En la Constitución pinochetista se garantizaba la propiedad privada sobre el agua, y en el texto que perdió el domingo se habla de una inapropiabilidad. Es decir, que en realidad el único propietario y gestor del agua sería el Estado. Y concluyo, en síntesis, a pesar de que por lo menos el 50% o un poco más de la población tiende ya más hacia la izquierda en Chile, el fantasma de un gobierno absolutamente de izquierda, al estilo de Venezuela o al estilo de Bolivia, me parece que hizo que los votantes chilenos se decantaran por el no, Ceci. Profesor, la propuesta de esta nueva Constitución se alejó realmente de pues, las solicitudes, de los problemas sociales que estaban pidiendo pues, la ciudadanía chilena y se fue a los extremos, ¿podríamos decir algo así? Me parece que sí. Lo que necesita en este momento la economía chilena es mayores fuentes de trabajo, con mejores salarios y con una calidad superior en los servicios de salud. Pero tanto los neoliberales como los socialistas extremos, como usted lo señala atinadamente, marcaron contrastes tan severos que en este sentido el no viene a ser un reproche a unos y a otros, el decirles sí, se requiere una nueva constitución, pero que no esté tan ideologizada y que responda a las necesidades del día a día de la mayoría de las familias, no solo, y esto hay que decirlo con todo el respeto, no solo de las familias indígenas y de los pueblos originarios, sino también de la inmensa mayoría de chilenos que son mestizos. Ceci. Así es, yo estuve viendo en diversas redes sociales, profesor, pues lo que la sociedad chilena decía. Esto no quiere decir que estén conformes con la actual Carta Magna, sino que rechazan esta propuesta en específico. ¿Qué significa este rechazo para el gobierno de Gabriel Boric y cuál es, pues bueno, qué es lo que tendrán que hacer para recuperar la confianza de la sociedad chilena? ¿Cuáles son los retos para el gobierno de Gabriel Boric y su equipo? Sí, cómo no, desde mi muy personal punto de vista, Ceci, lo que tiene que hacer el gobierno, perdón que están ladrando aquí las mascotas, creo que vamos a tener que terminar. Lo que tiene que hacer es irse más hacia el centro y tomar en consideración, perdón, es que qué lástima, tomar en consideración las necesidades del grueso de la gente. Se están yendo por el voto minoritario y la mayoría castigó a unos y a otros. Profesor, muchísimas gracias. Como siempre, le mandamos un abrazo. Gracias por orientarnos respecto a este tema tan interesante de lo que está ocurriendo en Chile. Le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana, profesor.